¿Qué es aquello que principalmente contribuye a que nosotros nos encontremos en un lugar como en el que nos encontramos actualmente? Es decir, nosotros estamos viviendo actualmente, analizamos la situación, la circunstancia que nos rodea, a eso que le denominamos realidad, y llegamos a esa circunstancia en la que nosotros nos encontramos actualmente debido a decisiones, debido a acciones que nosotros estuvimos realizando, algunas el día anterior, algunas tienen meses, algunas tienen años. Cuando nosotros decidimos hacer algo o cuando nosotros reaccionamos ante alguna situación, muchas veces no somos conscientes del impacto que va a tener esa decisión o esa reacción o esa acción. Y hay veces que el impacto de una determinada acción o decisión, pues algunas veces puede ser casi inmediata la reacción. El impacto, habrá veces que se tomen unos días, habrá veces semanas, habrá veces meses, habrá veces que años incluso. Y lo interesante es esto, que muchas veces cuando nosotros experimentamos un tipo de circunstancia, reacción que viene desencadenándose de esa decisión o esa acción que nosotros tomamos, sobre todo hace mucho tiempo, hace años, es difícil vincularla a esa acción o a esa decisión. Y por eso es que en muchas ocasiones podemos nosotros incluso pensar que es injusto algo que nos está pasando, porque no podemos vincularlo a algo que nosotros hayamos hecho o hayamos dicho. Pero no significa que no lo hayamos hecho o lo hayamos dicho, solamente que a lo mejor no nos acordamos o no lo vinculamos a eso. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de eso precisamente, de cómo es que llegamos a encontrarnos en esta situación en la que actualmente nos encontramos, que puede ser una situación de la cual nos sintamos orgullosos, nos sintamos bien, satisfechos, o puede ser que nosotros nos sintamos muy mal, nos sintamos enojados, frustrados, y entonces en lugar de quejarnos, preguntarnos si podemos hacer algo al respecto para salir de esa situación. Y el primer punto sería reconocer que si bien hay situaciones ajenas a nosotros, hay circunstancias, cosas que no podemos controlar, la mayor parte de todo eso que sucede y que nos llevó al lugar en el que nos encontramos actualmente, nosotros fuimos responsables porque a todo lo que nos sucede nosotros reaccionamos de alguna manera o bien no reaccionamos y también eso va a tener un impacto. Vamos a recordar aquella frase, una frase que me gusta mucho de no de Julio César, perdón, es de Shakespeare, pero la plasmó en una obra que se llama Julio César y que habla de aquel emperador que todos conocemos. Sabemos que Julio César fue asesinado saliendo del Senado romano por Bruto. Entonces en esta obra hay un intercambio de ideas y entonces Julio César le dice a Bruto una frase que me parece maravillosa, le dice: dueños de sus destinos son los hombres. La culpa, querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nuestros vicios. Maravilloso. ¿Por qué? Miren, vamos a recordar que los antiguos griegos romanos creían en el destino, en lo inevitable, y creían que era imposible para los seres humanos cambiar ese destino. Tenemos nosotros el conocimiento de ciertas tragedias griegas incluso, ¿verdad? Y también conocemos a ciertos héroes míticos como Hércules, como Teseo, como Perseo. Y han llegado a nosotros por lo general o en estos tiempos a través de series o a través de películas. Y lo que nosotros sabemos muchas veces de estos héroes es la parte bonita, ¿no? O sea, la parte heroica donde finalmente enfrentan una situación adversa, muy difícil, salen airosos, salen triunfantes, y esto pues sirve de inspiración. Los mitos griegos sirven también de inspiración mucho para los seres humanos en situaciones análogas donde estamos enfrentando dificultad, adversidad, dolor, y estos héroes míticos, estas historias nos han servido como para encontrar inspiración, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ya cuando nosotros conocemos el mito un poco más completo con sus claroscuros y con sus situaciones difíciles, encontramos que muchos de estos héroes que se atrevían a desafiar muchas veces a los dioses y por eso resultaban inspiradores para los seres humanos, en estos mitos terminaban siendo castigados muy severamente con la locura o con la muerte porque se atrevieron a desafiar a los dioses.
Porque si algo creía ese antiguo griego romano era en ese destino, en esa fuerza que no dependía de él, en estos caprichos, designios de los dioses, y que entonces el ser humano pues estaba sujeto a la voluntad de los dioses, y por lo tanto no había nada que pudiera hacer al respecto. En esta frase de Julio César, que le dice a Bruto en la obra de Shakespeare, dueños de sus destinos son los hombres, parece que contraviene a lo que se supone que creían estos antiguos griegos y romanos. Y le dice, dueños de sus destinos son los hombres, la culpa no está en las estrellas. O sea, porque se creía que esos designios ya estaban escritos en las estrellas. Y entonces no está ahí. Y le dice algo muy interesante, no está en las estrellas, sino en nuestros vicios. Sino en nuestros vicios. ¿Qué es un vicio? Bueno, un vicio tenemos nosotros que reconocer, cuando hablamos del concepto vicio, pues que es un mal hábito. Y cuando nosotros nos preguntamos qué es un hábito, bueno, pues un hábito sería una actividad constante, inconsciente. Es decir, es una actividad que nosotros realizamos de manera cotidiana o de manera constante y muchas veces ya sin darnos cuenta que la estamos haciendo. Por eso decimos inconsciente y por eso le llamamos hábito. Nosotros no podemos decir que tenemos un hábito a menos que ya lo hagamos de manera inconsciente. Y la manera en la que un nuevo hábito se siembra es cuando nosotros de manera consciente, de manera despierta, con nuestro libre albedrío, decidimos hacer algo de manera disciplinada, lo repetimos la cantidad de veces que sea necesario hasta que se filtra a nuestro subconsciente y por lo tanto ya después lo hacemos de manera constante e inconsciente. Algo así como cuando pones el despertador cuando te vas a levantar al día siguiente y después de varios días que lo repites, entonces ya después tu reloj biológico te despierta incluso antes de que suene el despertador. ¿Te ha pasado? Estoy seguro que sí. Entonces, esos hábitos, los hábitos, la actividad constante e inconsciente que realizamos la mayor parte de nuestro día, pueden tener un desenlace, una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Cuando hablamos de una consecuencia negativa es porque esa actividad constante e inconsciente que estamos realizando va a empezar a generar consecuencias o resultados que van a ser desagradables o bien que nos van a afectar de una manera contundente. Y entonces a eso es a lo que le llamamos vicio, a un mal hábito, y un mal hábito es la repetición constante e inconsciente de una actividad que va a tener consecuencias nefastas para nosotros e incluso para las personas con las que vivimos en comunidad, ¿sí? Lo opuesto sería la virtud. Una virtud es un buen hábito. ¿Qué es un buen hábito? Pues es una actividad constante e inconsciente que va a tener consecuencias o resultados que van a ser positivos para nosotros. Entonces, cuando hablamos o cuando estamos recordando esta frase, la culpa no está en las estrellas, sino en nuestros vicios, lo que le está tratando de decir Julio César a Bruto es que ya siendo personas responsables, maduros, conscientes, no podemos estar culpando a los demás, a las circunstancias, de lo que no somos, de lo que no tenemos, sino que tenemos nosotros que echar un vistazo a nuestras propias actitudes, a nuestros propios hábitos, y cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos malos hábitos, y eso es a lo que le llamamos vicios, entonces esos vicios son los responsables en su mayor parte de la realidad que nos aqueja actualmente y de la que por lo general las personas se suelen quejar. ¿Me expliqué? Entonces, con la entrada del concepto de libre albedrío del cristianismo, que entonces nosotros ahora tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. O sea, reconocernos como arquitectos de nuestro propio destino. ¿Sí? Porque si bien cuando somos personas creyentes, tenemos fe, creemos que Dios tiene un plan para nosotros y que parte de nuestro objetivo más importante de nuestra vida es descubrir esa vocación que tenemos, porque de esa manera es como nosotros, poniéndola al servicio de la humanidad, es como nosotros realmente servimos y hacemos una gran diferencia. A pesar de ese llamado, los seres humanos tenemos la libertad de no seguir ese llamado.
¿sí? Tenemos la libertad nosotros incluso de hacer cosas que nos van a perjudicar. Y eso es lo interesante de esta frase en este contexto, porque resulta muy conveniente de pronto creer en el destino, sobre todo cuando las cosas no nos han ido muy bien, porque entonces es mucho más fácil creer que hay fuerzas que trabajan allá afuera y que impiden que yo logre lo que yo quiero lograr, y entonces ya me quito yo esa responsabilidad. Entonces, esta manera de ver la vida, de creer en el destino, le va a resultar muy conveniente a personas que seguramente has conocido, los que asumen un rol de víctimas. Las personas que asumen un rol de víctimas son las personas como que tal parece que eh, en cada discusión o en cada convivencia, tal parece que tratan de convencer a los demás que son ellos los que más sufren. O sea, como que nadie más puede decir algo malo que le pasó o alguna situación difícil por la que está pasando porque ellos inmediatamente como que monopolizan la conversación y ellos tienen que convencer a los demás que son los que más sufren y a los que más les pasan cosas malas. Y es pues, como una manera de llamar la atención porque pues obtienen una especie de gozo cuando los demás le dicen, ay, no, te comprendo, no te preocupes, mira, y como que buscan constantemente, incluso cuando publican en las redes sociales, buscan como que las demás personas siempre comenten algo, o los apapachen, o a través de palabras, como que traten de animarlos, y entonces esa es una de las razones por las cuales buscan eso. No quiero hablar mucho ahorita, puedo hacer otro video sobre la victimización, ¿no? Y cuáles pudieran ser los objetivos que mueven a las personas, como asumir ese rol. Pero bueno, ahorita no me quiero detener ahí. Solo lo que quiero decir es que a este tipo de personas le resulta mucho más conveniente que exista como esa manera de ver el mundo a través del destino, porque entonces ya se disculpan de sus malas decisiones y de sus acciones, porque es como que, pues yo ya estaba destinado a esto, al fracaso, a que me fuera mal, ¿sí? Pero no es conveniente esa manera de ver el mundo para aquel que quiere hacer algo al respecto para cambiar sus condiciones actuales de vida. A esta persona ese tipo de visión del destino le va a estorbar y entonces por eso es que este tipo de personas pues son personas más valientes porque están dispuestos a asumir el riesgo de tomar sus propias decisiones y bien si se equivocan, saben que son ellos los que tienen que hacer ajustes, tienen que depurar situaciones o condiciones de su propia incluso personalidad, de su forma de ser para mejorar las cosas. Entonces, por eso es que para personas más proactivas, más despiertas, más conscientes, maduras, responsables, que actúan de acuerdo a principios, no de acuerdo a sensaciones, entonces por supuesto que la visión del mundo de que todo está predestinado no les gusta, porque están inquietos y no quieren aceptar las condiciones tal cual como están y quieren hacer algo al respecto. Entonces, esta visión de que el hombre es arquitecto de su propio destino va más con ellos, con las personas proactivas, con las personas más despiertas. Reconocer que nosotros lo que hemos decidido hacer, la manera en la que hemos reaccionado en el pasado, nos ha traído al lugar en el que nos encontramos actualmente, pues al principio puede ser doloroso, porque es reconocer que nuestras equivocaciones, nuestros malos hábitos, nuestros vicios, de lo cual hablaba la frase, entonces nos han traído al lugar en el que nos encontramos principalmente y por lo tanto no es fácil reconocer que nos hemos equivocado y que nosotros somos los responsables. O sea, no es fácil, duele. Sin embargo, la buena noticia es que no tengo yo que esperar a que un tipo de deidad, a que Zeus, a que Poseidón cambie su concepción acerca de mí. No tengo que esperar a que el destino, a que lo inevitable cambie su manera en la que me concibe a mí para que entonces se compadezca y me pueda ir mejor, sino que asumo la responsabilidad, reconozco que mis vicios me han traído al lugar en el que me encuentro y aunque duele, tengo la enorme oportunidad de comenzar a hacer las cosas diferentes a partir de este momento. Y ese es el concepto de libre albedrío aquí, que tengo yo la libertad de elegir hacer lo que es valioso, lo que es significativo sobre mis impulsos,
y sobre mis instintos. ¿Es lo más difícil del mundo? Sí, no voy a decir que sea fácil, estaría mintiendo. Sin embargo, me parece extraordinario, me parece una muy buena noticia que podamos hacer algo al respecto para cambiar nuestras condiciones para más adelante. Y la mejor manera de hacerlo es comenzando a decidir mejor a partir de este momento. ¿Qué voy a requerir? Voy a requerir, por supuesto, que determinación, es decir, prometerme a mí mismo que no voy a renunciar en el proceso hasta que lo logre. Voy a requerir mucha paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque todos quisiéramos sembrar en la mañana y cosechar en la tarde del mismo día. Pero no es así. Las cosas buenas sobre todo llevan su tiempo. Y yo debo de ser paciente para sembrar, confiar o tener fe en el proceso de la vida y saber que más adelante cosecharé lo que he sembrado. Este es el problema con muchas personas que empiezan a tomar mejores decisiones, pero se desesperan muy rápido porque no pueden ver los nuevos frutos de esas nuevas decisiones. Quisieran ver esos frutos inmediatamente. Quisieran ver los cambios en las circunstancias, en la realidad en la que se encuentran de manera inmediata, y no es así. Muchas veces un pequeño ajuste, una nueva decisión, un pequeño cambio de hábitos, empieza apenas un proceso que va a llegar a nosotros, tal vez no el día de mañana, tal vez no en unas semanas, tal vez en unos meses, sino a veces años. Y entonces es ahí donde, además de esa determinación de hacer esos ajustes, esos cambios, la paciencia es una virtud también, porque no significa que voy a ser pasivo y que simplemente voy a esperar a que vengan tiempos mejores. No, yo voy a tratar de crear esos tiempos mejores, tomando mejores decisiones, mejores hábitos, reaccionando mejor y confiando en que tarde o temprano ese proceso va a rendir frutos. Esa es la promesa que viene incluso en la Biblia. Porque nos dice incluso, nadie puede hacer tonto a Dios. Nadie puede cosechar lo que no sembró. Es decir, no busquemos atajos para que nuestra vida mejore inmediatamente. Tenemos que trabajar muy duro. Tenemos que sembrar, ser pacientes, disciplinados. Sin embargo, la promesa, la fe es creer en aquello que, aunque no lo veamos en este momento, tener esa confianza de que lo vamos a ver en el futuro. Y cuando eso llegue, entonces podremos decir, podemos nosotros sentirnos agradecidos porque confiamos en ese proceso. Y dijimos, valió la pena. Y esto es el mejor testimonio que incluso podemos dar a nuestros hijos o a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, para cerrar, por eso dice Julio César a Bruto, dueños de sus destinos son los hombres. La culpa, querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nuestros vicios. Así que es momento de identificar, de reconocer esos vicios y empezar a hacer un cambio de hábitos, con determinación, con fe, con paciencia, sin buscar atajos. Y manteniendo la fe que al final la promesa de un campo fértil es que lo que nosotros sembramos lo veremos cosechado más tarde, a su debido tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y bueno, pues espero que te haya gustado esta reflexión acerca del destino, de la libre autodeterminación y de cómo nosotros podemos influir tomando mejores decisiones para cambiar nuestra vida. Que tengas un excelente día, espero verte pronto, hasta la próxima.